Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Es el sábado 9 de mayo. Vamos a estar juntos hasta las 11, como de costumbre. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera, la RZ Radio transmite. También me pueden escuchar en mi canal personal, youtube.com/palmadante, donde también están los archivos, los programas anteriores, siempre videos nuevos y originales. También hay redes sociales, recuerden, el Facebook No Estoy Solo, el Twitter no, estoy solo, el Instagram No Estoy Solo Radio. Bueno, esa es la presentación formal de un programa que me parece que va a ser un programa interesante. Tenemos un editorial que, bueno, obviamente está bastante pegado a la coyuntura, pero que como siempre intentará hacer algunas reflexiones que la trasciendan. Y después hago una entrevista con un personaje que es muy, muy polémico. Y justamente estaba leyendo a propósito del curso que preparé, que les había adelantado la semana pasada. Así que ahora les voy a contar de qué se trata. A ver, a nivel político, sí, claro, van más de 2 meses, ¿no? O sea, la agenda está atravesada por el caso Adorni en una... Lo escuchaba a través de Malamud con Pagni, yo creo que sin ninguna información, pero hasta, claro, es tan absurda la situación de sostener a un tipo que además es un tipo que evidentemente es un tipo mediocre, digamos, ¿no? Y que sería fácilmente reemplazable, que claro, que uno empieza a tener sospechas y todo tipo de conspiranoia. Malamud creo que le decían broma, parece que no es tan tonto para afirmarlo, pero claro, decíamos, claro, la otra es que sea el testaferro, ¿no? Es decir, uno tiende a pensar, sí, cosas oscuras, porque si no se entendería cuando, a ver, la propia dinámica y el sentido de los ministros es justamente ser un fusible. Y hace mucho tiempo, ya que en realidad Adorni tiene todos los números para ser el fusible, en las últimas horas apareció Patricia Bullrich, que Patricia creo que se le puede criticar todo, pero sí, claro, justamente en esa vehemencia que tiene y de que juega sola también cuando decide los partidos, y juega sola siempre, juega para ella, ¿no? Patricia Bullrich es burrichista, sobre todo, pero claro, hace lo que se le canta a las pelotas, y entonces es la única que tiene las agallas para ir a un canal de televisión y decirle, y la verdad que Adorni tiene que mostrar urgentemente la declaración jurada, y uno supone también que, obviamente, Bullrich, pero no solo Bullrich, es de las que está ahí detrás diciendo que se tiene que ir, y que se tiene que ir, lo que charlamos la vez pasada. Otra vez, no porque esté en juego la verdad, porque eso yo creo que es un error y es una ingenuidad. Es una cosa como tan infantil de parte del presidente, además, digamos, del propio Adorni, porque también uno diría, Adorni, si vos sos parte de este proyecto, vos tenés que saber cuándo tenés que ir. Y no importa la verdad. Vamos a suponer que mañana Adorni, y más, yo estoy grabando esto el viernes, creo que hoy mismo va a haber una conferencia de prensa, aunque leí por ahí que no aceptaría preguntas. Pero vamos a suponer que sale con lo imposible, ¿viste? Acá, recibió la herencia de no sé quién, los números eran falsos, se demostró que el contratista que dijo los $250.000 fue comprado por Cristina Kirchner. El delirio más grande, por cierto, hubo muchos que intentaron instalar eso y el tipo es más anti-K que la vecina de arriba de Cristina, ¿no? Pero vamos a suponer eso, en el terreno de lo imposible, que entonces, por supuesto, se aprieta a la justicia, se aprieta a los testigos, todos se desdicen, la justicia falla, todo a favor, todo a favor. Y mañana Adorni sale con una remera que dice, ¿viste, vieron, cucas, que al final yo soy un tipo honesto? Está perdido igual, está perdido igual. Eso hay que entenderlo, ¿viste? Cuesta mucho. Hay como una cosa, hicieron muy, muy cándida de, de presuponer que la verdad por sí misma es capaz de imponerse. Y a veces no alcanza. A veces vos tenés la verdad y no importa, porque falla la persuasión, porque cuando hay un contexto donde en realidad no hay lugar justamente para escuchar las razones, la verdad no importa. La verdad va a ser interpretada incluso en tu contra. Hablo a todo nivel, no hablo solamente a nivel político.
Y me parece que es inteligente eso, especialmente para un político, poder entender cuando eso sucede. Por más que sea injusto, te vuelvo a decir, creo que no es el caso, pero aún si lo fuera, hay momentos donde incluso también tenés que sacrificar tu propia individualidad en función de un proyecto, ¿no? Y yo me imagino que Adorni está comprometido con el proyecto, eso no tengo duda. Eh, Creo que es el propio Adorni el que tendría que renunciar si ve que desde el presidente y de la hermana hay una cerrazón total o se están jugando ahí mediciones de alcance peniano, digamos. Yo no sé qué se juega ahí. Una lógica de poder, de no me van a doblegar. Y si no te das cuenta de lo que te lleva puesto el gobierno, ¿no? Entonces, por no entregar eso te van a doblegar de verdad, te van a llevar puesto el gobierno. Entonces hay momentos donde uno tiene que entender eso, sin caer en esta cosa también que era muy Alberto Fernandista, ¿viste? De que como gobiernan por redes, ¿no? Hay una crítica a alguien en una red y enseguida te entregan al ministro. Esa es la otra, a veces es el otro extremo, ¿no? Gente asustada, gente gobernando para que nadie se enoje. Pero en mi ley parece lo contrario, ¿no? Es un gobierno para que todos se enojen. Vamos a tratar de lograr que todos se enojen. Y una pelea hasta casi absurda, ¿no? Contra el periodismo, no porque yo esté en contra de lo que él dice del periodismo, en general estoy bastante de acuerdo, pero sí en esta cuestión de que justamente, dale, Milei, vos con el periodismo, cuando todavía tenés un montón de micrófonos, ya hay amigos, el propio Adorni los tuvo este fin de semana con entrevistas larguísimas donde se le presta el micrófono. Así que justo vos hablando contra el periodismo, me parece que no. La verdad que si algunos tenuemente te empiezan a soltar la mano es porque hay cosas que son insostenibles. Justamente es al revés. Mirá lo que será el escándalo, que hasta los tipos que te han lamido los pies de manera vergonzosa, y hoy te dicen, che, esto no se puede sostener, ¿no? Pero bueno, así que a propósito de esto va un poco el editorial, porque ahí lo que quiero desarrollar son como dos miradas, dos posiciones acerca de los liderazgos, ¿no? El liderazgo que sería el liderazgo del más bien populista, del hombre que llega de atrás, el hombre que es parte del pueblo y que sigue a la masa, y la lógica más vanguardista, que es el liderazgo del que se pone adelante y que guía a las masas. Creo que en Milei claramente está este último, ¿no? Pero sin embargo, vos tenés que mirar siempre hacia atrás, vos tenés que escuchar, vos tenés que en algún momento empaparte de lo que está sucediendo. A Milei le cuesta mucho, es un tema de personalidad ese, ¿no? Pero, pero claro, me parece que el riesgo es que cuando vos solamente mirás para adelante con una lógica medio mesiánica y hasta mística, corres el riesgo de que al no girar nunca la cabeza, al momento en que la giras, quizás ya es demasiado tarde y ves que la gente quedó muy atrás y vos te quedaste solo, ¿no? Caminando hacia la meta que te encomendó Dios, ¿no? Bueno, así que digo, ahí hay un tema que es el que quiero trabajar en la editorial. Para hablar de la segunda parte, para hablar de la entrevista, escuchemos antes el audio del municipio de Mar. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Bueno, ahora sí, les adelantaba y los voy a joder, discúlpenme, bueno, ustedes saben esto. Hablamos de dinero, finalmente, siempre de muy poco, pero hablamos de dinero, bueno, como parte ahí del canal, donde yo le ofrezco todos los videos gratis, bueno, de vez en cuando me armo algún curso, más o menos hago dos cursos por año, que valen nada, les digo, mira, la oferta de lanzamiento, para no hacerme el Jorge Suspenso, oferta de lanzamiento 25.000 pesos por un curso de 6 horas, que es online y on demand, ¿no? El curso vale 30, pero la oferta de lanzamiento es 25. Eh, Hay mucha gente que lo hace y hay como ya una comunidad de gente que se anota a todos los cursos, pero bueno, quizás en tu caso, vos que me estás escuchando, no lo hiciste. Bueno, en fin, pueden hacerlo, serán bienvenidos. Son 6 horas donde yo me la paso hablando. Es eso, ¿sí? No sé si eso es bueno o es malo, no sé si es la mejor presentación, pero bueno, digo, les voy a hinchar las bolas a lo largo por lo menos de algunos programas recordándoles para que se inscriban. Es- Como verán, no es por el dinero, digamos, es más bien una cuestión narcisística. Es decir, que les ofrezco algo, lo hago. Pero digo, el curso es sobre el nuevo orden mundial, trabajamos diferentes autores, Kant, Carl Schmitt, como hay como una contraposición entre posturas cosmopolitas y más realistas. Después, en este caso, les explico más de qué se trata. Y en la última clase vemos distintos autores como distintos escenarios contemporáneos, diagnósticos de
lo que es el nuevo orden mundial, especialmente a partir de la irrupción de Trump. Y partimos de Fukuyama, vemos Huntington, vemos Tony Negri desde la izquierda, vemos a Alexander Dugin para una mirada más cercana al putinismo, y vemos a Peter Thiel, si quieren, un anarcocapitalista que tiene su propia teología política, ¿eh? Y son autores que venimos trabajando acá y que han sido muy bien recibidos por la comunidad del canal, y por eso me pareció que era buena idea trabajarlos. Pero bueno, entonces digo, puta, releyendo un poco eso, eh, me topé con Fukuyama, ya fui a releer el texto clásico, el fin de la historia, y me encontré con una entrevista hay muchas entrevistas nuevas también, de los últimos meses, pero encontré una más o menos interesante del año 2016, y es por eso que me interesaría reproducirla, y también como un ejemplo o como una excusa, digo, para hablarles del curso que viene. No me voy a extender mucho, así también les hablo de algunas cositas hacia el final del programa. Escuchamos el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz nos preparamos para el futuro. Compartimos una capacitación para más de 2.000 docentes, directivos, inspectores y estudiantes sobre aplicación de las nuevas tecnologías en la manera de enseñar en el Polo Universitario Internacional. José Cepaz crece con educación e innovación. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 8 de mayo. Segundo vencimiento 22 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Liderazgo mileísta. ¿Populismo o vanguardia? Algunos meses atrás se publicó en español un pequeño libro llamado Fascismo y Populismo de Antonio Scurati. Antonio Scurati es un profesor de literatura comparada en la Universidad de Milán, italiano obviamente, como lo indica el nombre, y se lo reconoce especialmente por ser el autor de la saga en la cual se basó la extraordinaria serie Mussolini, el hijo del siglo. Hemos hablado de esa saga aquí, hemos hablado también de este libro de Scurati hace unos meses atrás. A propósito, justamente, esto digo bien a cuento, porque a propósito del debate actual alrededor de las nuevas derechas, esa tendencia de algunos de dominar las fascistas o neofascistas, la hipótesis de Scurati, que es un tipo de izquierda, por cierto, que estos nuevos emergentes, más Trump, pues llama Milei, pues llama Orbán, Meloni, ahí hay una salsa grande, pero bueno, todos se los ponen en el mismo paquete. Antes que fascismo, lo que habrían heredado de Mussolini sería su populismo. Curati menciona 7 características del populismo, y en alguna ocasión acá las hemos usado como justamente era para argumentar que, no hablamos de Meloni en ese momento, creo que Meloni sin duda no está ahí, pero tampoco estaría Milei, digamos, en el fascismo, digo, ¿no? Ahora, hay una en particular, esas características, sobre la cual me quiero detener, porque la figura de Milei no encajaría. Insisto, yo soy de los que sostiene que Milei es un populista, no es un fascista, pero aún así, tomando esas categorías de Scurati, hay una en la cual no cierra. Y quiero hablar de esa. En realidad refiero a lo que sería el nuevo tipo de liderazgo que proponía Mussolini. Ese van a ver que es muy distinto al que propone Milei. ¿Por qué? Porque el de Mussolini era un liderazgo que guía a las masas, ya no por ponerse al frente de ellas, sino por acompañarlas. Es distinto, es un tipo de liderazgo distinto. De hecho, ahora se va a entender mejor, Mussolini se definía como el hombre del después. El hombre del después, el que llega tarde. El que llega tarde, pero en el sentido de que llega una vez que los acontecimientos políticos ya sucedieron, ¿no? Y sucedieron porque hubo una determinación popular. Entonces es un tipo que sigue a la masa, como uno más desde atrás, no está al frente. Por supuesto que después eso cambió en Mussolini, ¿no? Acá Scurati está hablando de lo que sería el joven Mussolini. Pues ya en los años 30 y 40 hay como un programa, una idea de hombre nuevo, ahí cambia. Pero en ese primer Mussolini, el original, digamos, y acá se los cito a Scurati,
Dice, el líder, escuchen bien, interesante, dice, no tiene ni debe tener ideas propias, carece de convicciones irrenunciables, no guarda fidelidad, no guarda lealtad, se carece de estrategias a largo plazo, no guía a las masas hacia una meta lejana y elevada, que la atisba, dice, pero las masas no ven. Muy al contrario, ese líder solo conoce tácticas y ninguna estrategia, solo oportunidades y ninguna convicción, solo praxis y ninguna teoría. Esa es la descripción que hace Scurati de esa primera forma de liderazgo del joven Mussolini. Yo le decía, bueno, esta descripción no hace justicia con Milei. Yo entendería, lo vamos a ver ahora, yo diría punto por punto para mostrar que Milei es prácticamente exactamente lo contrario. ¿Sí? A ver, Milei tiene ideas que defiende dogmáticamente, cuando en el otro caso decía, no hay que tener ideas propias. Tiene una concepción de la fidelidad que lo hace sostener personajes que no lo merecerían, no me hagan dar nombres. Su estrategia de transformación es a largo plazo y refundacional, no es esto de un acomodaticio de que vamos viendo qué sucede. Guía a las masas hacia metas que rozan lo místico. Fuerzas del cielo, ¿sí? Privilegia la estrategia antes que la táctica, o sea, privilegia el objetivo antes de los modos de alcanzarlo, y se abraza a la convicción y a la teoría antes que a las oportunidades y a la praxis. Por supuesto que no estoy haciendo una mirada muy general, cada uno de ustedes dirá en la casa, no, pero alguna vez hizo, sí, por supuesto, tiene algunas cosas que son más pragmáticas, claro, es más complejo el asunto, pero en tipos ideales, digamos, pareciera que esta caracterización justo, claro, coincide como contradicción total, plena, respecto de lo que decía Mussolini o la forma en que comunicaba Mussolini. Ahora bien, claro está, la gran paradoja en este sentido es que con ello Milei reproduce el tipo de liderazgo propio de las vanguardias de izquierda, que aunque contaban con antecedentes previos, aparecen con claridad durante la época leninista. Así que imagínense, porque Milei debe estar ahí, ahora va para tuitear algo, seguramente enojado. Eh, o sea, son los intelectuales, desde el punto de vista leninista, son los intelectuales organizados los que desde afuera guían a las masas de trabajadores y al pueblo hacia la emancipación. Esta herencia fue muy clara en las guerrillas latinoamericanas de los años 60 y 70 y permanece en aquellos espacios de centroizquierda tan afectos a la ingeniería social, hablando de la actualidad, ¿no? Y a esgrimir una supuesta superioridad tanto moral e intelectual por abrazar a quien se autoperciba víctima y o por haber pisado alguna vez una universidad. Al igual que las vanguardias, entonces Milei no es el hombre del después, como era Mussolini, el que llega tarde, el que se suma desde atrás, sino el que llega antes, que está primero. Es el león, el que lidera, más allá de que por razones psicológicas hay buenas razones para suponer una dependencia quizás hasta patológica con la hermana, ¿no? Pero nadie vota a la hermana, sino lo votan a él, está claro. Y la vanguardia de Milei es, al igual que la de las izquierdas, una vanguardia que es tanto moral como intelectual, más allá de que cada vez le cueste más sostener ambas. Porque, a ver, moralmente hablando, los escándalos de Andís, de Libra, el profe expert, profe expert, y ahora el de, bueno, no sé, llamémoslo así, Manuel Cascada Adorni, hacen que cada alusión del presidente a la presunta superioridad de su moral sea vista como un ejercicio hipócrita, está claro. Y en cuanto al punto de vista intelectual, como alguna vez también mencionamos aquí, a ver, bueno, escándalo Libra que lo obliga a reconocer o bien que ha sido cómplice de una estafa, o bien a aceptar que no sabe nada de criptos y de economía, esto es de lo que supuestamente sabe, bueno, supuso una herida potente que se acrecienta en la medida en que la economía y el modelo empiezan a mostrar fatiga y amesentamiento, para decirlo con generosidad, ¿no? Esto será particularmente problemático si se cumple con el principio electoral de que la gente no vota dos veces el mismo activo. También lo hemos charlado acá, o sea, me refiero en este caso al activo de la baja de la inflación, que pudo haber sido valorado en 2025, porque comparado con lo que había, bajó, sin duda, bajó mucho,
pero quizás no lo sea ya en 2027, digamos, ¿no? No sea evaluado tan positivamente ese activo dentro de 2 años, especialmente si se queda estacionado el número de la inflación alrededor del 2 o 3 mensual, porque si uno lo mira objetivamente sigue siendo un número alto, ¿no? Comparativamente no, pero ya cuando son varios años, parece que tenés que dar un paso más que evidentemente no estás dando, que no podés resolver. Tanto que si uno se compara el mileísmo con el menemismo, bueno, por lo menos el menemismo eso lo había resuelto relativamente rápido, ¿m? Y de manera drástica. Milei no sería así el hombre del después, entonces, sino que la gente, el pueblo, sería la que ha llegado después a las ideas de la libertad que al líder esclarecido ya le habían sido reveladas. ¿M? Esto supondría entonces que ha sido el pueblo el que se identificó con Milei y no a la inversa. Por cierto, yo creo que es así, ¿eh? Porque vio en él el representante de lo desquiciado y sobre todo del azote, de la revancha. Este tipo está roto, este tipo tiene bronca y este tipo quiere romper todo como yo. Toma mi voto. ¿Mm? Entonces, no se trataba de estar mejor, ¿eh? En ningún momento el razonamiento fue, no, con este tipo vamos, no, este tipo quiere romper todo, tiene el mismo sentimiento que yo, y está loco, como yo. ¿Mm? Entonces, no se trata de estar mejor, sino de que los supuestos responsables de que yo esté mal, lo paguen. O sea, revancha, azote, ¿no? Este tipo los va a joder también a ellos. Yo ya estoy jodido, pero los va a joder también a ellos. Tomá, te voto. Es una paradoja, ¿no? Porque el tipo que supone que la redistribución es un robo, fue votado para que redistribuya el castigo de ser argentino. ¿Mm? De aquí que lo de Adorni pegue en el eje. Ese también creo que es el problema. De tanto escándalo, más allá de que es un escándalo en sí, claro, un eventual caso de corrupción tan flagrante. Digo, pero pega en el eje porque el votante puede permitir una continuidad temporal de la malaria. Hace 15 años que estamos mal, ¿viste? Eso lo puede bancar. Pero lo que no va a admitir es la existencia de nuevos privilegiados con la suya. Después de tantos años de con la suya, con la tuya. El voto plebeyo que acompañó a Milei puede seguir comprando expectativas subido a la retórica individualista del rendimiento y el esfuerzo. Capaz que eso lo puede comer eso, ¿no? Pero no aceptará el afano. O en todo caso, no aceptará que alguien afane tan boludamente, que como siempre suelo decir con la canción, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Mm? A su vez, desde aquí agregamos algunos requisitos más. Un toque de inteligencia pedimos un esfuerzo por el buen gusto y algo del orden de la sorpresa. Son requisitos altos, ¿sí? Demandantes. Porque, a ver, no se puede pretender tanta impunidad siendo tan soberbio y no se puede ser tan tilingo. Discúlpeme que sea elitista en este comentario, pero no se puede ser tan tilingo. No se puede ser lo que nosotros llamaríamos tan grasa, porque en el fondo sos grasa. Sos, sos, sos nuevo rico y se te nota, ¿no? Sí, para eso. No podés con la primera guita presuntamente afanada, porque obviamente tenemos que esperar a ver qué diga la justicia, pero entonces hablamos de un presunto afano, te pones pelo, le arreglas los dientes a tu mujer, te vas a vivir al country, te construís una cascada, viajas a Punta y a Nueva York para comprar carteras y trajes caros en una suma que se rondaría $800.000. No, tenés que dejar pasar algunas, ¿no? Todas no las puedes hacer. Eso es algo del sentido del pudor, algo del orden de la inteligencia, algo del orden de la sorpresa, porque si no, sorprendeme con una, porque estas son todas previsibles, ¿no? Algo de buen gusto. Se hizo mucha burla con lo de la cascada y tienen razón. Estoy a punto de estornudar, por eso porque los que me están viendo en el canal veo que me toco la nariz para evitarlo. Retomando el eje de estas líneas, podría decirse que el estadista es aquel que es capaz de manejar los dos tipos de liderazgos. Por supuesto, en la elaboración personal, ¿eh? Y el estadista es aquel que puede reconocer en qué momento ser el líder que debe llegar antes, que debe estar al frente, y cuándo ser el líder que camina detrás del pueblo.
Yo supondría un artículo aparte, está claro, pero digo, presidentes que sobrevinieron, y podemos discutirlo, pero me parece que especialmente los que sobrevinieron después de grandes crisis. Yo mencionaría a Alfonsín, Menem y Kirchner, hablando del último periodo democrático, ¿no? Yo creo que tuvieron algo de eso, ¿no? De poder entender las dos cosas, los dos momentos, independientemente de cómo hayan finalizado sus mandatos, ya sabemos, ¿no? Algunos muy mal, otros bien. Pero tomemos el más cercano, el más cercano en el tiempo, que es el de Kirchner. Necesitaba sin duda interpretar el momento histórico, la necesidad de la gente, también por cómo llegó, digamos, electoralmente muy débil. O sea, necesitaba dejarse llevar en un sentido. Pero por otro lado, al mismo tiempo adoptó una agenda que no estaba en la primera línea de reivindicaciones. Y desde allí construyó un espacio que, digamos, prácticamente dominó la política argentina por 20 años. Así que, fíjense si lo habrá hecho bien. Después, con su continuidad, con Cristina, está claro, pero sé que el armado original y esa característica de me pongo al frente, pero también escucho, pero me pongo al frente. Si no soy solo escucha. O sea, fue el hombre del después, pero también el que desde adelante dijo, hay que ir por acá. Hay que ir por acá. Y la gente lo siguió. Este punto es clave porque contra la retórica populista, tampoco es cierto que el pueblo quiera simplemente un líder que lo siga. También quiere un proyecto, quiere una meta, quiere una propuesta, quiere una guía. O sea, las dos cosas son ciertas. Si el líder solo hace lo que quiere el pueblo, para decirlo mal y pronto, casi con los argumentos de Platón, bueno, cae como en la demagogia barata. ¿Qué quieren esto? ¿Quieren mierda? Tomen mierda. Listo. ¿Sí? Pero además, hasta podría llegar a ser visto justamente como una figura reemplazable. Eso es uno más, eso es uno de nosotros. Cualquiera puede hacer eso. Ahora, por otro lado, si es solamente vanguardia esclarecida, la soledad, la paranoia y los amigos del poder hacen que el líder olvide que hay momentos donde tiene que volver a caminar detrás de la gente, escuchando. El actual gobierno lleva 2 meses enfrascado torpemente en el caso Adorni, figura menor, digamos, que solo se sostiene por el apoyo de los hermanos a cargo de la administración. Es difícil pedirle a Milei que camine detrás de la gente, no lo ha hecho nunca, ¿no? Y también es difícil pedirle que al menos escuche lo que se vive el día a día, no es su característica, ¿no? Pero de vez en cuando el líder de vanguardia debe al menos girar la cabeza y ver si hay alguien acompañando sus ideas detrás. No sea cosa que, tan convencido por su causa y su misión, el día que recuerde girar la cabeza, observe que la gente ha quedado allá bien lejos y que los únicos que lo han acompañado son su hermana y unos perros clonados con nombres de economistas. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja, las delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
No te pierdas la prueba atlética 10K Día del Vidriero, Saverio Termiñelo, en Berazategui. Vení a alentar a los corredores y corredoras. Sábado 13 de junio a las 16 en Avenida 14 y 143. No se suspende por lluvias. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Preparando el curso, acá del nuevo curso del canal, para el nuevo orden mundial, y donde repasamos distintas tradiciones filosóficas del orden internacional, digamos, de una visión más cosmopolita, otra visión más realista. Bueno, la última clase parte de Fukuyama y su famoso diagnóstico del fin de la historia. Para partir de ahí, bueno, mostrar después eran distintos críticos de esa mirada, y no solo sobre esa mirada, sino a ver distintas perspectivas sobre lo ocurrido después de la caída del muro. Pero claramente, yo siempre digo en broma, Fukuyama es seguramente el autor más citado y a su vez más criticado de los últimos 30, 40 años. Por otra parte, buscando esa información, porque tampoco quería quedarme nada más que con el artículo famoso del 89, que después terminó en un libro ahí en el 92. Aparte, pobre, claro, cada vez que publica algo, y todo en algún momento le pregunta, ¿y qué pasó con el fin de la historia? ¿Sigue siendo el fin de la historia? Bueno, sí, no, él en algún momento matizó alguna cosa, aunque en líneas generales sigue sosteniendo que tiene razón, ¿no? Que tuvo razón. Trata de explicar lo que por el momento no es tan fácil de hacerlo. Yo encontré, hay muchas entrevistas, no sé si la mejor esta, pero encontré una que tiene algunas cosas interesantes. Si tengo tiempo la leo toda, si no la corto un poquito al final, que salió en la plataforma Letras Libres, una entrevista que tiene unos años. Las más actuales había cosas, pero tampoco me parecieron tan determinantes, y creo que esta cubre distintos flancos. Entonces, salió en octubre de 2016 y la hace Ángel Jaramillo. Esto es a propósito de un libro que acababa de salir, ahora lo van a entender. Dice, en su libro más reciente rastrea el origen de la democracia y describe cómo en la época actual hay un malestar ocasionado por algunas deficiencias de la democracia liberal. ¿Cuál es el desafío más importante de las sociedades de nuestro tiempo? Está a punto de llegar Trump, ¿no? El primer Trump. Sí, bueno, la dificultad de lograr un Estado moderno, dice. No me refiero aquí a la democracia, a un sistema que es asequible. El mayor desafío, a mi juicio, es lograr un Estado que sea al mismo tiempo estable y libre de corrupción. Un Estado con este binomio es difícil de mantener. Por otro lado, me preocupa el fenómeno de la decadencia política. En el fin de la historia no hablé de países o sociedades que retroceden en su orden político. Ese retroceso es una característica de las sociedades modernas. Obviamente, para quienes no lo saben, recuerden que la idea del fin de la historia es algo que Fukuyama retoma de Hegel, ¿no? Como hay una especie ahí de filosofía de la historia, que en términos de Hegel, partiendo de una idea, de un concepto puramente abstracto, a lo largo del tiempo, para decirlo de alguna manera, se va concretizando. Ahí la noción de tiempo es discutible, lo digo así para manera de divulgación. Es decir, es un proceso lógico, en realidad, que va desarrollando esa idea hasta instituciones concretas en particular. Hay mucha discusión sobre eso, pero algunos dirían que Hegel, bueno, termina diciendo que el desarrollo de todo lo existente en una dinámica dialéctica que incluye lo negativo, incluso como motor de la historia, bla, 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 termina en el Estado prusiano en el que justamente vivía, digamos, Hegel, ¿no? Entonces, bueno, Fukuyama toma de ahí y dice, hemos llegado al fin de la historia, el fin de la historia es el triunfo de la democracia liberal. No va a haber nada nuevo acá. Va a haber conflictos, eso no quiere decir que no haya aparentes retrocesos, pero está ganado.
Está ganado eso. Eso es lo que había dicho en el 89. Y después, bueno, le salieron los críticos por todos lados. Las ideas del fin de la historia generaron mucha controversia y se escribieron refutaciones apasionadas. Y si alguno de sus críticos lo hizo cambiar de opinión, no. Lo que hizo que cambiara de posición fue visitar algunos países y ver cómo estos se enfrentaban de manera distinta al dilema planteado por la modernización, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Después de ver la experiencia de diversos países, llegué a la conclusión de que mi tesis sobre el fin de la historia había sido muy optimista. Algunos críticos lo advirtieron en sus reseñas a mi libro. Una vertiente de esas críticas apuntaba a que el triunfo de la economía de mercado podría finalizar con una versión mediocre de la modernidad. Versiones alternativas que iban a estar muy lejos del ideal liberal. Esa me parece una crítica más válida que las que dicen que el modelo de China, por ejemplo, es una mejor opción al liberalismo. En el fin del hombre señala que la manipulación genética podría cambiar al ser humano. Este es un libro que aparece después, hay algunos artículos previos donde él dice, quizás el tema del fin de la historia está asociado al hombre tal como lo conocemos, pero ¿qué tal si hubiera, acá no habla de inteligencia artificial, porque yo tiene más de 10 años, digamos, pero ¿qué tal si hubiera un desarrollo biotecnológico que finalmente nos llevara a un mundo poshumano? ¿No alteraría eso ese diagnóstico? Sí, bueno, contesto a su pregunta en orden inverso. Dice, el estudio de la naturaleza humana es indispensable para entender nuestros valores y derechos. Así aparece, de hecho, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Thomas Jefferson dijo que el pueblo estadounidense mantenía que ciertas verdades son evidentes, como que los ciudadanos tienen los mismos derechos porque nacieron iguales. Esto, claro, puede interpretarse de distintas maneras. Puede partir de observaciones elementales, y todos sufrimos, todos tenemos aspiraciones y esperanzas. La mayor parte de los pensadores serios suponen que hay universales formales y aceptan la posibilidad de que la hipótesis de derecho natural sea verdadera. Para hablar de los que son los seres humanos, Kant y sus seguidores, como Rawls, hablan de una lógica abstracta y deductiva. A mi parecer, hacerlo de ese modo no funciona porque hay que entender al ser humano en términos de su naturaleza. Atender la naturaleza humana es ineludible en el estudio de la política. El darwinismo desafía esa concepción. Charles Darwin pensaba que la naturaleza no era un punto fijo. Hace casi 200.000 años no había seres humanos, aunque no existe la posibilidad de que evolucionemos en el lapso de nuestras vidas. Las nuevas tecnologías permiten transformar la naturaleza biológica a través de la manipulación genética. Pensamos en seres que pueden ser modificados de manera deliberada. Esto lo planteó literariamente Huxley en Un Mundo Feliz, una sociedad en la que hay distintos tipos de seres humanos diseñados para realizar actividades específicas. Un escenario distópico fundado en la ciencia moderna, como mostró Huxley, puede generar sociedades antidemocráticas. En este sentido, el liberalismo, fundado como está en la idea de igualdad, puede no ser la última palabra. En su libro, dice, sobre el futuro biotecnológico, se enfoca en lo poshumano y en el primer volumen de su historia de las instituciones políticas asegura que tenemos que entender nuestro pasado prehumano. Entre lo prehumano y lo poshumano se entrevé al Rousseau de los discursos sobre la desigualdad y el progreso. Interviene ahí el periodista. Y Fukuyama dice, sí, el capítulo en el que hablo de esto se titula El estado de naturaleza. Para Thomas Hobbes y John Locke, el estado de naturaleza se planteó como un mecanismo heurístico para entender la naturaleza humana, ¿no? Una especie de experimento mental, una hipótesis para ver cómo era la naturaleza humana para a partir de ahí poder fundamentar, digamos, el mejor sistema político. Una lógica liberal en Locke, una lógica más absolutista en Hobbes. Rousseau fue, entre otras cosas, un antropólogo, ¿no? Rousseau también en algún punto hizo eso, partió de un experimento mental para justificar la democracia. Él leyó todo lo que se había escrito sobre el tema, habla de grupos indígenas en el Caribe y otras regiones para entender qué es construido socialmente y qué es natural en el curso de la historia humana. En este sentido, toda la investigación sobre biología evolutiva o antropología cultural es muy útil. Si con el fin de la historia incursionó usted en la filosofía política y en la política comparada. En sus libros posteriores se ha centrado más bien en la antropología política y historia política. Fukuyama dice, sí, quizá la razón sea que nunca me vi como un filósofo político. No creo que la filosofía política sea mi fuerte. Algunos van a decir, sí, seguramente, van a decir, pero bueno, esto es una maldad. Bueno, algunos de mis amigos que hacen teoría política han criticado mi inclinación por la historia y por las condiciones objetivas que determinan una sociedad. Pienso que uno tiene que estar
abierto al mundo empírico. De ahí mi interés en la antropología política y en cómo funcionan las sociedades. Esto también explica lo mucho que me importa la ciencia moderna. Me sorprende que buena parte de los filósofos políticos no sientan curiosidad por los avances en la biología, como si el mundo estuviera sustentado en las teorías de Aristóteles. Esa no es una posición filosófica válida. Al inicio de Los orígenes del orden político, que es un libro, dice que quería replantear la tesis de Samuel Huntington en El orden político en las sociedades en cambio. Esto es como una especie bueno, hay una disputa entre Fukuyama y Huntington, pero que en realidad es posterior a estos libros, porque Huntington le sale rápidamente a contrastar su mirada del fin de la historia, ahí nomás, a los 4 años, con su famosa tesis del choque de las civilizaciones. Igual esto tiene que ver con una polémica anterior, ya les leo. Si es indispensable poner esto en el contexto de la ciencia social de la posguerra. A la mitad del siglo XX, la ciencia social estadounidense estaba dominada por la teoría de la modernización, que emergió del pensamiento social en la Europa del siglo XIX. Adam Smith, Karl Marx, Emil Durkheim. La vertiente estadounidense tomó una beta optimista que argumentaba que la modernización es un proceso lineal en que distintas variables iban juntas. Crecimiento económico, el avance de la democracia, el mejoramiento social, la emancipación individual de restricciones sociales. Huntington fue uno de los pensadores que destruyeron esta idea de la modernización. En El orden político en las sociedades en cambio, que apareció en el 68, Huntington afirmaba que los diversos aspectos de la modernización a veces tienen propósitos distintos. Llegó a decir que si había modernización socioeconómica, terminás con inestabilidad y ruptura política. Buena parte de la ciencia social había tomado como dogma la teoría de la modernización. Continuando la tradición de Huntington, he señalado las tensiones que hay en los procesos de modernización. Por ejemplo, hay una tensión entre la democracia y el Estado moderno. La llegada de las sociedades democráticas de masas ha hecho muy difícil mantener un Estado eficiente, porque los políticos piensan solo en sus carreras individuales, lo que provoca que el Estado no funcione del todo bien en su obligación de ofrecer servicios y bienes sociales. No se puede tener una democracia de masas sin identidad nacional u otra forma de valores sociales compartidos. Si se examinan con cuidado, casi ninguna sociedad que se haya construido a partir de la identidad social lo ha hecho en un régimen democrático, sino que desde alguna variante de régimen autoritario. Según Huntington, los distintos aspectos de la modernización no coexisten necesariamente en armonía. El periodista le pregunta a Fukuyama o le dice, bueno, también señala que China fue el primer estado moderno, lo que parece una paradoja. China es una de las civilizaciones más antiguas. China fue importante porque aunque no creó la democracia, inventó el estado moderno, es decir, el estado centralizado, burocrático y que trata a sus ciudadanos con uniformidad. Aunque hubo estados en Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto, China fue mucho más lejos en la tarea de instalar un estado moderno, mucho antes que los europeos. En mi libro paso por alto Grecia y Roma, una decisión deliberada, porque no creo que ninguna de las dos civilizaciones haya consolidado un estado moderno. Los griegos tenían democracia, de la que los chinos carecían, pero no estado. En la India también se desarrolló un estado. La diferencia con China es que ahí la religión, como entidad metafísica en el primer milenio antes de Cristo, cambia la vida política por completo. Hoy la India y China se encuentran en lados opuestos del espectro. La India es una democracia con un poder disperso y descentralizado, con una sociedad muy fuerte. China, en cambio, tiene un Estado muy fuerte y una sociedad civil muy débil. La razón de ello hay que buscarla 3000 años atrás. Señala que en China no hubo una religión trascendental, a diferencia de lo que ocurrió en Occidente. Y la religión trascendental se dio en Occidente, pero también en el mundo musulmán, el mundo prehispánico y la India. El antiguo Israel, el Islam y el occidente cristiano tuvieron derecho, cuya fuente no era el Estado, sino la religión, organizada que era administrada por una jerarquía de sacerdotes o intérpretes. Los brahmanes en la India, los ulema en el Islam, el clero católico en Europa. En China no hay nada parecido. El derecho proviene del emperador. No existe una fuente separada de legitimidad. ¿Cree que China podría desarrollar una religión trascendental en el futuro? No. La era en la que se podía desarrollar una nueva religión ya pasó. Excepto por cultos o sistemas de creencia que funcionan para pequeños grupos, no creo que sea posible establecer nuevas religiones para 1.300 millones de personas en los próximos años. Aunque de alguna manera el marxismo, el leninismo y el maoísmo
se podrían considerar religiones modernas que decían ser científicas y laicas, pero que se impusieron por medios represivos. Visto así, podría decirse que China ya intentó fundar una religión, el maoísmo, y aún se encuentra, en cierto sentido, bajo su influjo. ¿No ve la posibilidad de que la casta burocrática comunista pueda retomar el budismo, por ejemplo, e imponerlo en China? No, es imposible. De hecho, ocurriría exactamente lo opuesto. En la historia de China siempre ha habido un gran escepticismo hacia las religiones organizadas que puedan desafiar el poder del emperador. El único momento donde esto no ocurrió así fue durante la dinastía Tang, entre los siglos VII y X, cuando el budismo se constituyó como una especie de religión estatal. Pero exceptuando ese periodo, las autoridades del Estado siempre han intentado suprimir los movimientos de carácter religioso. Dedica a las sociedades modernas el segundo tomo de su historia, dice el periodista, ¿no? Dice, orden y decadencia de la política, desde la revolución industrial hasta la globalización de la democracia. ¿Qué es lo que separa lo moderno de lo antiguo? Si lo primero tiene que ver con el crecimiento económico. Algo sucedió a final del siglo XVIII que desencadenó las potencialidades de la ciencia y la tecnología para mejorar la productividad económica. Ahora vivimos en una era científica y tecnológica que es innegable. Sin embargo, en ciertas partes del mundo, los beneficios de la ciencia no pueden expandirse sin cambios políticos y culturales. China había progresado mucho en el campo de la ciencia y la tecnología en el siglo XV, pero nunca se industrializó porque la actitud hacia el aprendizaje y la búsqueda abierta del conocimiento científico no se dio en China. En China se inventó el reloj mucho antes que en Europa, en la dinastía Sung, pero no le encontraron un uso. Cuando el inventor del reloj murió, su invento desapareció. Lo mismo puede decirse de los descubrimientos hechos durante la dinastía Ming. Enviaron barcos por toda Asia, llegaron incluso a África, pero no tardaron en desistir porque no vieron algún propósito en ello. Pensaban que su civilización ya estaba completa. En 2012, Henry Kissinger publicó China, dice el periodista, un libro sobre la historia contemporánea del país. ¿Qué opina de esa aproximación histórica? Pienso que Kissinger simpatiza demasiado con China, aunque ha hecho un esfuerzo serio por entender su sistema. Carece de los prejuicios morales de muchos académicos occidentales que critican a China simplemente porque no es una democracia. Por otro lado, Kissinger no ve las grandes deficiencias del modelo chino. Bueno, creo que voy a terminar acá porque si no se me va a hacer un poquito largo. Quedaban nomás allí unos 5 o 7 minutos más de lectura. Les acabo de leer una entrevista a Francis Fukuyama que salió publicada el año, déjenme ver bien, acá, el 15 de octubre del año 2016 en la página web letraslibres.com. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz nos preparamos para el futuro. Compartimos una capacitación para más de 2.000 docentes, directivos, inspectores y estudiantes sobre aplicación de las nuevas tecnologías en la manera de enseñar en el Polo Universitario Internacional. José Cepaz crece con educación e innovación. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 8 de mayo. Segundo vencimiento 22 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Muy bien, momento de agenda cultural. No tengo unos minutitos más, así que voy a ir al grano. Estuve viendo algunas películas, una que me gustó, otra que para nada, una que le voy a decir, es el momento que digo, no vean esto, por favor, no vean esto. Pero, a ver, tengo aquí, me llegó una amiga de la casa, la señora Victoria Nassisi, es la moderadora de un libro
la presentación de un libro que se llama Las aventuras de Perón en la Tierra. Me gustó, el título me gustó. Las aventuras de Perón en la Tierra. Los autores son Jorge Bernardes y Luciano Di Vito. Victoria Narcisi modera. Esto es el sábado 9 de mayo a las 18:30. Dice, parte de la olla popular que iniciamos en mayo, trae alimentos no perecederos. Esa es la entrada, así que no hay que pagar nada. ¿Dónde es esto? En José Gervasio Artigas, 4853. Esto es Villa Pueyrredón. Artigas, José Gervasio Artigas, 4853, Villa Pueyrredón. Sábado 9 de mayo, 18:30, presentación de las aventuras de Perón en la Tierra. Además de mi amiga Victoria, tenemos otros amigos aquí que siempre nos mandan audios para invitarnos a ver sus cosas. A ver qué tenemos hoy. Hola Dante y oyentes de No Estoy Solo, les mando un fuerte abrazo, soy Fede Costa de la compañía teatral Tres Gatos Locos. En esta ocasión quiero invitarles al cuarto festival Liliana Bodoc. Es un gran acontecimiento que va a estar sucediendo durante el mes de mayo en el Teatro Hasta Trilce. Para esta ocasión no solamente van a poder disfrutar de las obras de la compañía teatral Tres Gatos Locos, que como bien saben han sido adaptadas por la propia autora, sino que vamos a crecer en programación. Vendrán espectáculos de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, de Santiago de Chile. Van a poder obtener más información en nuestras redes sociales, en Instagram 3.gatos.locos, y podrán sacar las entradas en www.alternativateatral.com. Les mandamos un fuerte abrazo nuevamente y bienvenidos y bienvenidas al universo Bodoc. Bueno, le digo lo primero que vi, que me gustó. Más allá de que claramente es una película súper sesgada, ¿no? Es ideológicamente sesgada. Si están buscando ahí una mirada equilibrada y neutral, en este caso sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, me diría, no la veo. Pero aún así, con el sesgo, no sé, a mí me parece que primero tiene una forma de ser filmada, es un documental, una forma de estar filmada muy particular, pero además el enfoque es el enfoque de eso, del director, digamos, que es el protagonista, digamos, David Borenstein, un muchacho joven, digamos, 30 y pico, que trabaja en una escuela rural, en una ciudad muy pequeña de Rusia, una ciudad devastada por la contaminación. Estoy citando de memoria, pero creo que la expectativa de vida en esa ciudad es de 38 años, para que vean el desastre que han generado esas industrias. Se ven en el color de las paredes, en la contaminación de los ríos. Por eso, la peor parte, si quieren, herencia digamos, de la Unión Soviética. Y con gente que todavía vive ahí, y él trabaja en una escuela, con chicos, digamos, con chicos desde los 5 años hasta los 17. Y justamente, digamos, el dato ese es relevante porque ahí empieza el conflicto en Ucrania. Y algunos de esos chicos, los que estaban terminando con él en la escuela, es una especie de preceptor, digamos, ahí, preceptor que filma justamente porque él sabe de cómo filmar, entonces se ocupa de varias cosas, tiene una oficina ahí, es empleado de la escuela, y ve como muchos de sus chicos terminan yéndose a la guerra. Yéndose a la guerra no por voluntad propia, sino porque los llaman, ¿no? Los obligan a ir. Y el drama ese, ¿no? El drama de la familia, realmente algunos mueren, no estoy diciendo nada que no se imaginen, ¿no? Y eso, bueno, es una crítica feroz a manipulación, se muestra cómo incluso hay uno de los profesores que está ahí que claramente está a favor de Putin como baja línea, como el propio gobierno además lo obliga al resto de los profesores que eventualmente hasta pueden ser críticos o neutrales a bajarle línea a los alumnos, hay toda una prédica nacionalista, muestra eso. Como le decía, claramente es un documental contra Putin y contra la guerra, pero está bien, creo que se puede ver, está filmado de manera inteligente y muestra como eso, a ver, tampoco es el lado B, digamos, pero una perspectiva de esas que quizás nosotros no vemos. A ver, cómo viven unos chicos de un pueblo perdido en Rusia, esta situación. Y no hay balas, no hay bombas, nada. Simplemente nos enteramos que Vladimir, a sus recién cumplidos sus 18, se va a la guerra. Bueno, entonces lo despiden los amigos, lo despide el padre, llora la tía. Bueno, esas cosas. Me pareció que estaba bien la película. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui y luego les cuento la otra.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. No te pierdas la prueba atlética 10K Día del Vidriero, Saverio Termiñelo, en Berazategui. Vení a alentar a los corredores y corredoras. Sábado 13 de junio a las 16 en Avenida 14 y 143. No se suspende por lluvias. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Sí, amigos, me recomendaron una película de Asif Kapadia, que es un británico de origen indio. Una película que creo que está en HBO, como siempre les digo, en ambas, ¿no? Les diría, si tienen la suficiente astucia como para meterse en internet, la van a poder encontrar. Si no, escríbanme a danteblog@gmail.com y yo se las puedo facilitar de alguna u otra manera, o les diré los modos de hacerlo. La película creo que está en HBO, se llama 2073. Es una típica, clásicas distopías. Comienza con lo que parece ser una ficción, eso, año 2073, gente viviendo en sótanos, un poder, digamos, el Estado controlándolo todo, policías en las calles, eso, gente comiendo la basura, una suerte de grupos de resistencia, pero que de gente que va desapareciendo, un montón de guiños a 1984, bueno, y como en referencia a lo que habría sido un evento, el evento en 2036, que nunca se explica bien qué es, pero es algo así como un colapso de la humanidad. Así empieza, y de repente se transforma en un documental, pero mal y pronto, diciendo que, bueno, vamos a llegar así al año 2073 por culpa de las derechas de este mundo. Y no solo las derechas en el mundo occidental, sino lo que sería algo así como los distintos gobiernos, regímenes autoritarios o semi-autoritarios o no occidentales. Bien, entonces sería algo así como muestra a Putin, muestra a Xi Jinping, muestra también lo que sucede en la India ahí con la persecución a los musulmanes, realmente ahí jugando su propia interna. Y en el mundo occidental todos los gobiernos de derecha. Y todos lo mismo, es el mismo Trump, que Meloni, que Milei, que, no sé, Orbán. Todo lo mismo. Así que esos son los malos de la película. No hay ninguna otra referencia. Los únicos buenos de la película, evidentemente, son los socialdemócratas que gobiernan una parte del mundo. Pero vamos a llegar hasta ahí y termina en una cosa, además, de un activismo. Eso no dejó lugar común de la perspectiva woke por desarrollar. También, eso, el Brexit. Y la gente votó el Brexit porque fue manipulada. Vuelve con el tema de Cambridge Analytica. La película es nueva, porque si no, tiene 15 años o 10, digamos. No, es nueva. Lo único que tiene buena la película es que es corta. Sí, ese como fue el beneficio que hizo que yo llegara hasta el final. Porque verdaderamente a los 40 minutos llegué. Pero por un matiz, la puta madre. Me la recomendaron amigos que yo confío mucho y que me hacen siempre muy buenas recomendaciones. En este caso fallaron, los quiero mucho igual. Pero no la vean. No pierdan tiempo, o véanla para indignarse, ¿no? Asif Kapadia es el director. La película se llama 2073 y la pueden ver por allí. ¿Ya? Bueno, creo que sí, ahora sí, me quedé sin tiempo. Juanjo Agüero estuvo en la producción. Juana Silva fue la operadora. Recuerden, les estoy vendiendo el nuevo curso. Si quieren comunicarse, se llama el Nuevo Orden Mundial. Si quieren, me escriben por mail, danteblog@gmail.com. Si quieren que les pase información y cómo inscribirse. En todo caso, la semana que viene hablamos un poquito más de eso. Todo el material, todo el programa está subido a mi canal personal. Yo soy Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.